Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que le va a mostrar a Apple cómo tiene que hacer las cosas en materia de seguridad. Pero no me malentiendas, Apple hace un muy buen trabajo, pero este tweak lo hace muchísimo mejor, porque te va a permitir estar bloqueando el acceso a cualquier aplicación que tú hayas instalado, incluso las que vienen por defecto en iOS, y si te gusta organizar todo en carpetas, también las puedes estar protegiendo, incluso el contenido que hay en su interior. También vas a estar protegiendo las aplicaciones allí en el multitareas, también vas a estar protegiendo cualquier acción que tú estés solicitándole a Siri, también vas a estar protegiendo todas las configuraciones que tiene iOS. Esta es una sección exclusivamente dedicada para los amigos de lo ajeno que se quedan con los dispositivos que no son suyos, y también puedes estar protegiendo cualquier acción que vayas a realizar en el centro de control, y también vas a estar protegiendo si es que le quieren estar sacando la tarjeta SIM y ponerle otra, y algo que creo que Apple implemente lo antes posible, que no apaguen tu dispositivo. Es así de sensacional lo que vas a ver a continuación. Y si eres usuario del jailbreak de por vida, del imparcheable de Checkra1, y tienes un iPhone 8, 8 Plus y un 10 y extrañas el Touch ID y el Face ID, ahora vas a tener una muy buena alternativa que, si bien no te va a estar entregando la pantalla de bloqueo, te va a ayudar a tener una protección realmente asombrosa. Y esto es gracias al desarrollador de Elias Limnios. Así que, habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es ingresar a nuestro gestor de paquetes de preferencia. Eso quiere decir la aplicación con la cual instalamos los tweaks. En este caso lo vamos a demostrar con Cydia. Vamos a la parte inferior donde dice allí en fuentes, presionamos arriba a la derecha en editar, luego arriba a la izquierda allí en añadir, y vamos a estar escribiendo la siguiente dirección para estar instalando un tweak desde acá. Así que presionamos allí en añadir fuente, va a verificar la URL para posteriormente empezar a realizar la descarga de todo el listado de paquetes que tú vas a poder estar instalando desde esta repo. Ahora presionamos allí en volver a Cydia, luego tenemos que dirigirnos acá abajo al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del siguiente tweak que lleva por título BioProtect XS. Vamos a presionar arriba donde dice en modificar, le damos luego allí en instalar, luego presionamos allí en confirmar y esperamos a que la descarga e instalación de este tweak termine. Presionamos en el botón de reiniciar Springboard. Y cuando hayamos regresado a la pantalla de bloqueo, lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar viendo los ajustes que hay que tener activados en este tweak. Así que lo vamos a estar buscando, y cuando ingresemos de inmediato te va a estar solicitando el Touch ID si es que tu dispositivo lo posee, y si es que el tuyo tiene un Face ID es lo que te va a estar requiriendo. Así que simplemente nos identificamos y ya tenemos estas opciones para estar viendo. El primero obviamente es para tener activado el tweak, ese lo tienes que tener sí o sí, y luego tenemos que dirigirnos hacia las opciones de la contraseña. Una vez que ingresamos, vamos a presionar en ese botón para estar añadiendo allí alguna clave. Recuerda que esto va a estar simplemente protegiendo las aplicaciones que tú quieras o las configuraciones que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, una vez que salgamos de acá, nos va a aparecer arriba la opción para estar cambiando esta contraseña y también para estarla eliminando si es que así lo deseo. Y luego, si es que no quiero estar utilizando el Touch ID o el Face ID, simplemente tengo activada esa opción, y la única forma de desbloquear va a ser ingresando el código que acabamos de añadir. En este caso yo lo voy a tener ahí desactivado para que se pueda hacer de ambas maneras, tanto con la huella como con el código que acabamos de añadir. También le puedes estar indicando que el dispositivo vibre cuando comete algún error, cuando no detecta bien tu Touch ID, el Face ID o el código, o que incluso esté vibrando cuando lo ha conseguido con éxito. Y también hay una parte estética que puedes estar modificando, por ejemplo el color del círculo o cómo quieres que se vea el Face ID, lo puedes estar cambiando de acuerdo al color que tenga tu dispositivo o simplemente la animación allí que más te agrade. Y a continuación vamos a blindar nuestro dispositivo. Vamos a activar todos los medios de protección posible que nos brinda este tweak. Acá tú tienes que estar activando o desactivando las aplicaciones que quieres proteger. Lo mismo puedes estar haciendo con todas las carpetas que tú tengas creadas allí en tu dispositivo, e incluso puedes estar bloqueando las configuraciones para que nadie se meta a los ajustes de iCloud, o también uno muy importante allí en general, o cualquier otro ajuste que tú tengas allí en tu dispositivo. Lo puedes estar bloqueando para que te pida permiso cada vez que alguien quiere ingresar a esos sectores. Recuerda también activar el modo avión, el Wi-Fi, todo lo que tú vas a necesitar si es que el dispositivo te lo roban o si es que este se extravía. Incluso el del centro del control. Creo que el modo avión es muy importante, cosa que si el dispositivo se llega a extraviar o te lo roban, ni siquiera pueden estar apagando los datos móviles allí si es que tú lo deseas. Y también puedes estar activando y desactivando los demás toggles que tú tengas allí en el centro de control. Y si es que recibes alguna llamada telefónica teniendo activada esta opción, te va a pedir que te identifiques con tu código Face ID
ID o Touch ID para que te aparezca quién es el que te está llamando. Y una muy buena que espero que Apple la implemente muy pronto es estar bloqueando la opción de apagado del dispositivo. Si bien aún va a ser posible realizarle un reinicio forzado, un hard reset para estarlo apagando y encendiendo, si es que la persona que se lo robó o se lo encontró no lo sabe realizar, por lo menos vas a poder estarlo rastreando durante un tiempo más allí a través de iCloud.com. También puedes estar protegiendo para que no le hagan ningún respin allí a tu dispositivo, incluso para que no estén apareciendo las alarmas de la batería. Y si es que alguien intenta sacarle la tarjeta SIM, con esta forma tú lo puedes proteger, cosa que cuando ingresen alguna nueva para que la lea, le va a estar pidiendo que se identifique. También cuando ingresas al multitareas, al app switcher, te va a pedir lo que es la identificación. Si es que alguien quiere estar usando Siri, también lo puedes tener allí bloqueado. Y si es que no quieres que estén moviendo los iconos de la pantalla de inicio, también puedes estar activando esa protección. Entonces ahora lo vamos a estar viendo allí en acción. Vamos a estar ingresando alguna de las aplicaciones y si te das cuenta te pide que te identifiques. En este caso lo vamos a hacer con el Touch ID. Nos vamos a estar saliendo. Si es que ingresamos a otra que también protegimos, también está la opción ahí del Enter Passcode para estar colocando la contraseña que ingresamos allí al inicio en el tweak, y de esta forma se va a poder acceder allí a la aplicación. Lo mismo cuando vayamos al centro de control y alguien quiere estar tocando el modo avión, si te das cuenta también le va a estar pidiendo allí que se identifique. O si es que ingresamos a nuestras carpetas, también va a estar allí blindadas como veíamos recién. O si es que vamos acá a las configuraciones y alguien quiere entrar a tus datos de iCloud, también van a estar allí protegidos. Uno muy importante que te mencionaba recién es la opción allí de general, también va a estar blindado. Y si es que alguien intenta estar apagando el dispositivo y si es que desliza allí para estarlo apagando, también le va a estar pidiendo que ingrese la contraseña, y si no lo haces el dispositivo se va a mantener encendido. Ahora, si es que no quieres estar ingresando lo que es tu contraseña a cada rato para no estarte identificando como lo acabas de ver, también puedes tener marcada esta opción para que esté recordando cuando tú utilizas el desbloqueo a través de este tweak, cosa que luego no te lo esté pidiendo ya más. Ahora, si es que salimos de los ajustes y volvemos a ingresar, va a aparecer ese banner rojo que nos va a estar indicando esta configuración que te acabo allí de explicar. También trae la opción para estar bloqueando el acceso a tus fotos si es que así lo deseas, o que no se esté entrando a ninguna aplicación a través de la pantalla de bloqueo, como por ejemplo cuando te llega allí alguna notificación. Y los ajustes no terminan, es realmente completo este tweak. También puedes hacer que las aplicaciones, cuando se ven como una tarjeta allí en el multitareas, te aparezcan borrosas y con el texto de protegidas con BioProtect, y que cuando ingreses a alguna aplicación que está dentro de alguna carpeta, si es que alguna de ellas la protegiste, no te va a estar pidiendo ahí nuevamente la contraseña. Y si es que quieres estar protegiendo todas las aplicaciones dentro de las carpetas, es esta la opción que tienes que tener allí seleccionada. Y si quieres tener el tweak nuevecito como cuando recién lo instalaste, simplemente tienes que estar acá reseteando todos los ajustes y le das allí a la confirmación si es que tú lo deseas. Entonces, de esta manera tu equipo va a estar más que blindado y protegido gracias a lo que hace un tweak como BioProtect. Creo que nuevamente ha quedado en evidencia que tener el jailbreak en tu dispositivo es hacer un viaje al futuro, teniendo funciones que Apple hoy día te prohíbe. Y si quieres aprender más de esto, te invito a que te suscribas y actives la campanita, y una vez que lo hagas, vayas a la parte superior donde dice lista de reproducción y estés buscando esta carpeta que se llama Reviews de Tweaks y Aplicaciones, y vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a cómo estar saliendo del aburrimiento de iOS. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.